¿Qué tal? Bienvenidos a la sexta emisión de Ajedrez Geopolítico. En esta emisión estaremos tocando un tema que tristemente tiene que ver con el fallecimiento de connacionales mexicanos. La muerte de 8 turistas de nuestro país que estaban de visita en Egipto el pasado 13 de septiembre a manos de un bombardeo hecho por el ejército egipcio tiene una serie de puntos de análisis muy particulares para poder discernir el por qué se dio este ataque sobre personas que no tienen nada que ver con los conflictos internos de este país árabe. El punto clave va en un doble análisis. El trágico episodio aconteció muy cerca de la frontera entre Egipto y el país vecino de Libia. Por eso es importante ver en paralelo los dos procesos en los cuales se han visto inmersos estas naciones. Punto de partida, una vez más, y como hemos utilizado en otros casos, es evidentemente el año 2011, época de la famosa primavera árabe, cuando el mundo se entusiasmó viendo vientos de democracia y libertad para una región que ya tenía cuentas pendientes en ese rubro. Egipto, a final de cuentas, y después de múltiples protestas, febrero del 2011, ve la caída de su dictador, ya con 30 años en el cargo, Hosni Mubarak, y se veía venir el ascenso de la democracia y la libertad en ese país. Llegó partido político, la Hermandad Musulmana, que tiene una larga trayectoria desde 1928, luchando por la transformación de Egipto en una sociedad más equitativa y más igualitaria. El candidato y líder de esta organización, Mohamed Morsi, llegó a la presidencia del país en el que fue el único ejercicio democrático del país en 4000 años de historia. Evidentemente, este sueño y esta promesa no podía durar mucho tiempo, porque el 4 de agosto del año 2013, un golpe de Estado fraguado en los cuarteles del ejército egipcio, pero financiado por Arabia Saudí, que no podía permitir que su socio Egipto se fuera por un camino independiente, tomaron el designio del país en sus manos y decidieron derrocar al representante democráticamente electo, Mohamed Morsi. Regreso de los militares, encargado en la figura del general al-Sisi, marcó el regreso de una política de terror a Egipto. El mensaje fue claro: por la vía democrática y la vía pacífica, como siempre había luchado la Hermandad Musulmana, no es una opción viable para el futuro del país. El mensaje que reciben las organizaciones de oposición fue: la única posibilidad es la vía armada. Y la vía armada se ha convertido en el único camino que se le queda a las fuerzas de oposición egipcias. Evidentemente, el gobierno egipcio los ha catalogado como terroristas, a unos. Otros, evidentemente, han caído en manos del drama que se está dando en el país vecino, que es Libia. Ante esta lógica, podemos ver que la frontera se ha convertido en uno de los escenarios más peligrosos del orbe. Egipto, que está librando el gobierno egipcio que está librando una guerra en contra de cualquiera que ose cuestionar al liderazgo golpista del general al-Sisi, ha decidido borrar, desaparecer y asesinar a todos aquellos que considera, etiquetándolos como terroristas, pero que, insisto, cuestionan la llegada de este gobierno ilegal e ilegítimo. Pero este análisis no nos basta, porque ahí solamente con esto podríamos ver el por qué la paranoia del régimen del Cairo decide atacar a unos turistas. Esto va de la mano con el suceso y el proceso histórico que está pasando en la vecina Libia, porque desgraciadamente el bombardeo sobre nuestros connacionales se dio en esa frontera, muy cerca de la frontera entre Egipto y Libia. El caso de Libia también va de la mano con 2011, cuando, y lo hemos comentado en otras cápsulas, el orden político internacional decide que Muammar Gaddafi hay que eliminarlo para lanzarse y volcarse sobre el control de los yacimientos petrolíferos libios, sobre los yacimientos acuíferos de Libia y sobre el control de una posición muy estratégica al tener una costa que da al Mediterráneo. Es ahí donde el colapso del gobierno libio, en Libia no hay Estado, tenemos nada más unas múltiples facciones que se están disputando el control político y económico del país ante el vacío que generó la caída de Muammar Gaddafi.
Y si tenemos a una Libia que está luchando a consecuencia de esta intromisión internacional, donde no nada más las tribus locales, sino mercenarios que fueron traídos para derrocar a Gaddafi, ahora se disputan el control, no nada más del petróleo, no nada más del agua, sino las rutas de tráfico, porque donde se trafica petróleo, se trafican armas, se trafican narcóticos y se trafica con gente. Esto que está aconteciendo en Libia pasa evidentemente la frontera hacia algunos, no todos, algunos de los grupos opositores que hay en Egipto. Es evidente que el ejército egipcio ha decidido o intenta sellar esa frontera en el desierto líbico. Cualquier cosa que se mueva, cualquier cosa sospechosa, cualquier movimiento de individuos que no esté de acuerdo con lo que percibe el gobierno egipcio, tenga o no permiso para estar ahí, se lleva un ataque mordaz, virulento y asesino como el que hizo el ejército egipcio sobre los connacionales. Pero hay que entender que esta es la consecuencia de una serie de políticas mal ejecutadas en el norte de África. Por una parte, el derrocamiento de un líder que, si bien dictatorial como Muammar Gaddafi, su problema era que de repente no fue bien visto por los poderes occidentales, pero que lo remueven sin dar una oposición. Se genera un vacío y Gaddafi, que concentraba todos los procesos políticos, todos los amarres de poder en el país, ante su salida se ha convertido en una lucha canibalística y carnicera por tener el control de Trípoli, el control de Libia. Y en el vecino Egipto, un país un tanto cuanto más estable, la salida de Hosni Mubarak, dictador de este país, no generó tal vacío. Se generaron las instituciones para tratar de hacer pininos, para tratar de hacer un ejercicio y un experimento democrático. Ese experimento quedó abortado ante la voracidad de Arabia Saudí, que necesitaba mover sus piezas de ajedrez en el Medio Oriente, que poco a poco se le sale de las manos. Juntamos lo que pasa en Libia con lo que pasa en Egipto y entendemos el caos que desgraciadamente le costó la vida a México.